Gracias a Dios por estos muchachos que se preparan para servir al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por lo que está haciendo y seguirá haciendo. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor en esta noche, pero antes de comenzar quiero rogarles que inclinen su rostro nuevamente al Señor. Por favor, Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta noche, Dios, dándote gracias, Padre, porque nos permites venir, Padre Dios, a escuchar tu palabra, Dios. Que lo que hemos de hablar en esta tarde, Dios, Padre Santo, Dios, como te lo pedimos, Dios, que venga desde tu corazón hacia el corazón de nosotros, tus hijos, bendito Dios. Padre Dios, yo anhelo, Padre Santo Dios, el que pueda seguir hablando a mi vida y a mi corazón constantemente, Dios. Y yo creo que los hermanos que están aquí, Señor, en esta noche reunidos, también, Santo Dios, desean, Padre Santo Dios, con todo su corazón, Padre Dios, el que tú nos tomes con tu palabra en esta noche, Dios. Y Padre, que podamos descansar en ti, Dios. Que podamos saber, Dios, que solamente en ti te podemos tener paz, que solamente en ti podemos confiar, bendito Dios. Muchas gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre un hombre en la Biblia. Es un personaje en la Biblia que en lo personal me gusta mucho la forma en que Dios lo trajo ahora sí que a este mundo, ¿verdad? Porque era de una madre que no podía tener hijos. Y ese personaje que vamos a hablar en esta noche es de Samuel y no es Belmontes, ¿verdad? Vamos a hablar en esta noche de Samuel. ¿Samuel qué significa? Samuel, ¿sí sabes qué significa tu nombre? ¿Cómo? Pedido o llamado por Dios, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este hombre y vamos a hablar sobre el nacimiento, porque su nacimiento fue un milagro, sí lo saben, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro poderoso en la vida de su mamá que se llamaba Ana, ¿verdad? Hizo un milagro. Y vamos a ver la historia de Ana y qué fue cómo Dios trató con estas vidas. Y así como Dios trató con la vida de Ana, el Señor quiere tratar con nosotros. Pero nosotros debemos de entregarnos a Dios y rogarle a Dios que haga misericordia a nosotros. Ana fue una mujer que sufrió y lo vamos a leer. Lo vamos a leer aquí en 1 Samuel, capítulo número 1. Capítulo número 1, ¿ya lo tienen? Voy a dar lectura a la palabra del Señor en esta noche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, pon ese carbón encendido, Padre Dios, en mi boca, Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús. Dice, hubo un varón de Ramatiam, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Saben por qué era Efrateo? ¿Alguien sabe? Porque vivía en el monte Efraín. Es correcto. Por eso era Efrateo. Efrateo es porque vivía en el monte Efraín. Y dice el versículo 2, y Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Qué estaba pasando con Ana? Era una mujer estéril y era una mujer que estaba pasando por un sufrimiento. La esterilidad no hablaba bien de la gente, era como una maldición, el ser estéril, ¿verdad? Era como que no era bien visto por los demás. Entonces Ana sufría. Y dice aquí el versículo número 3, y todos los años Elcana, este varón, era un adorador, porque fíjense, cada año Elcana subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Este Silo es bien interesante que lo leamos ahorita. ¿Por qué te ha de decir el nombre del lugar? Nada más porque sí. La Biblia te dice todo
para que aprendamos qué es lo que el Señor nos está hablando. Y fíjate, voy a seguir leyendo y vamos a encontrar en los versículos entre 9 y 10, 11, otra vez este lugar Silo. Versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea que cada año este hombre ofreció un sacrificio de paz y llevaban ofrenda como familia, parte de un sacrificio. Pero en el versículo 5 dice, pero Ana daba una parte especial porque Elcana amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Para Elcana, Ana era una mujer muy, muy amada, muy especial. Aunque no había tenido hijos, él no le reprochaba nada, simplemente amaba a Ana. Elcana amaba a Ana, así como lo vamos a ver aquí, y le dice, pero Ana daba una parte escogida porque la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice aquí en el versículo 6, y Penina, su rival, ¿qué hacía? Le irritaba. Voy a seguir leyendo, y yo te voy a regresar aquí. Y Penina, su rival, le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínate esa mujer, Penina, hostigando a Ana, burlándose de Ana, porque no podía tener hijos. Porque como les decía, era muy mal visto el que no pudieran tener hijos. Y Penina se burlaba, la hostigaba, injuriaba, le decía, mira, tú no puedes tener hijos. Y mira, yo todos los que tengo, todos los hijos que le he dado a Elcana. ¿Cómo crees que se sentía Ana? Humillada, despreciada. Tal vez se sentía totalmente en el piso al ver que esa mujer, esta mujer Penina, sí podía tener hijos y ella no podía tener hijos. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría esa mujer? Pero fíjate, una cosa bien importante que quiero que recalcar contigo en esta noche es de que Elcana la amaba y decía, eso, te amo por lo que eres, no porque me des hijos. Te amo porque eres el amor de mi vida. Te amo, te necesito. Y lo vemos en este versículo que decía que Elcana le daba una parte especial a Ana. Y dice el versículo 9, y se levantó Ana, perdón, dice el versículo 8, y Elcana, no, el versículo 7, ¿verdad? Gracias. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba, la hostigaba, le decía, mira, tú no puedes tener hijos, y mira, yo ya traigo otro hijo, y tú no puedes tener hijos. Le irritaba. ¿Sabes cómo es una persona que está irritada? ¿Cómo se siente una persona irritada? ¿Alguna vez alguien se ha irritado? Molesta, fastidiado. Ay, va a empezar otra vez a molestar a esta persona con lo mismo. Me va a empezar a decir de cosas. Ay, ¿cuántas veces te ha pasado a ti lo mismo que alguien va sobre ti y te dice, ya va a empezar este cuate a decirme de cosas. Ya va a empezar a decir esto otra vez. Ya déjame en paz, deja de hostigarme, déjame hacer bullying. Imagínate cómo se sentía Ana. Le irritaba, sentía molestia. Y dice, versículo 8, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, fíjate cómo era su marido. Le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y le dice, ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? ¿No te lleno yo, amor? ¿No te soy vasto yo? Yo te amo por quien eres. Yo te amo por la mujer que eres. No te amo porque me des hijos. ¿No te basto yo más que 10 hijos? Quería Elcana y amaba a Elcana a Ana de tal forma que no había nada más para Elcana. Es decir, había un amor sobrenatural aquí con esta persona. Y dice el versículo 9, y se levantó a Ana después que hubo comido y bebido, ¿en dónde? En Silo.
Y fíjate, quiero que me acompañes a este versículo de Génesis. Vamos a Génesis rápidamente, Génesis capítulo 49. Y vamos a leer el versículo 10. Fíjate quién es Silo. ¿Ya lo tienes? Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo. ¿Quién es ese Silo? Cristo. Cristo. Amén. Y él se congregarán los pueblos, ya él se congregarán los pueblos. Y dice más adelante, el versículo 10, primer libro de Samuel, capítulo 1, dice, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres de tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de qué tipo de personas eran esos? ¿Los qué? Nazareos, ¿verdad? Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria, por borracha. Imagínate tú a esa mujer orando en ese lugar, llorando triste, amargamente, como dice la Escritura. Señor, Padre, no permitas que se haga en mi corazón amargura en contra de Penina. Tú sabes cómo me hostiga, tú sabes cómo me fastidia, Señor mío, pero mi corazón, Señor mío, me dice que tengo que perdonar. Tu palabra me dice que tengo que perdonar a aquel que me ultraja, a aquel que me persigue, a aquel que está en contra mía, Señor mío. Ayúdame a perdonar, así como tú también perdonas mis ofensas. Imagínate diciéndole, Ana, eso al Señor en un lugar ahí, calladita. Movía sus labios, Señor, ayúdame. Padre, necesito, Señor mío, que tú tomes mi corazón, Señor mío, que no se haga ninguna raíz de amargura por todo lo que estoy pasando, Señor mío. Padre Dios, tú me has dado un buen varón, Señor mío, pero ayúdame, Señor, te necesito, Dios, por favor, Señor, dame un hijo, te lo pido en el nombre de Jesús. Imagínate esa mujer orando fervientemente al Señor, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Y Elí, como dijo, a estar borracha, a estar borracha. Y dice más adelante la Escritura, en el versículo número 14, en el versículo número 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, a esta Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana, ¿cómo le respondió? No le dijo, oye, estás equivocado, pastor. Dijo, no, Señor. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer en su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Se acuerdan que anteriormente el Cana le decía, no te soy vasto, no te soy mejor yo que 10 hijos, no te soy suficiente? ¿Qué más quieres? ¿Por qué no comes? Y aquí, después de que ella entregó toda su aflicción al Señor, se fue y ya no estuvo más triste. Y dice un versículo más adelante, en la última parte del versículo 19, y Jehová se acordó de ella. Pero ella, ¿qué tuvo que haber hecho? Ella tuvo que haber derramado todo su corazón al Señor y decirle, Señor mío, Padre, solamente en ti confío, Dios. Y yo no sé tu hermano, cómo estés tú viviendo, cómo estés tu vida delante del Señor. Yo no sé si estás siendo afligido, si estás siendo atribulado por algo, por alguien. Yo solo te ruego en el nombre de Jesús que te entregues a Él y que derrames tu corazón al Señor en oración y ruego y le digas, Señor, Padre, ten misericordia de mí y acuérdate de mí. Y dice la palabra del Señor más adelante que Jehová se acordó de ella y le dio un hijo. No,
No solamente un hijo, le dio más hijos. Así es nuestro Dios. Así es como obra nuestro Señor. Amén. Quiero dejar lugar al pastor Raúl Arce en esta noche. Bienvenido, pastor. Bienvenida, hermana Liz. Bienvenida, Gloria. Dios los bendiga. Vienen desde Miami, desde hoy. ¿Qué les podemos decir a los hermanos? Vienen también 2 hermanos más. ¿Qué les podemos decir también? Gloria al Señor. Bienvenidos y demos el lugar al Señor a través de la palabra de mi hermano, la hermana. Pase la hermana, por favor. Amén. Bendiciones, ricas bendiciones que el Señor nos ha concedido. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Siempre para mí eso es algo bien marcado, bien, porque no hay nada comparable a eso. ¿Por qué pudo bendecirnos? Porque Él es el bendito de Jehová, el Cristo. En Cristo nos ha bendecido, amados, somos privilegiados y de esa manera el contraste, ¿verdad? ¿Cómo éramos antes de que Cristo viniera a nuestro corazón? Y a partir de ese instante, ahí en ese momento, pudimos ver la diferencia. Para partir de ahí, a través de la Sagrada Escritura, según nos va alimentando, nos va nutriendo, Señor, más te conozco. ¿Por qué digo eso? Porque Él mismo dijo las cosas que están escritas de mí. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. De esa manera, como pueblo de Dios, podemos en otras palabras decir, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria, y a partir de ese momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Rendirnos. No sé cuántos han cantado alguna vez aquel himno, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. No quiero tomar más tiempo, amados, pero gozosos de estar aquí y de parte de los hermanos también allá en Miami, la gracia y la paz del Señor, el saludo para con todos. Bendito el Señor. Amen. Brethren, it's a joy to be with you. Hermanos, es un gozo estar con vosotros. It was very, very much in our heart to be here with you. Estaba muy, pero muy en nuestros corazones estar junto con ustedes. It wasn't in our desire to be late. No estaba dentro de nuestro deseo estar tan tarde. Please forgive us. Por favor, perdónanos. We left Miami very early this morning, Nosotros salimos de Miami muy temprano en esta mañana, but unfortunately the airline kept us and delayed us. pero apenas pues ambas de los aviones fueron atrasados. And we so thank the Lord for the brethren who came and brought us as quickly as they could. Pero damos muchas gracias al Señor por los hermanos que nos trajeron con tanto amor y nos trajeron lo más rápido posible. But the Lord willing, we'll be with you on Sunday Y confiando en el Señor que también podemos estar con ustedes el día domingo and not rushed like this. y no tan apresurado como estamos en esta noche. Brethren, our hearts are with you. Hermanos, nuestros corazones están muy junto con ustedes. We know days of rejoicing, Sabemos los días de regocijo and we've been with you during times of retreat and times of y joy. hemos estado junto con ustedes durante tiempos de retiro, tiempos de gozo, But we also want to be with you when times are difficult. pero también queremos estar junto con vosotros cuando hay tiempos de dificultad. Because you see, there's a problem that we have as believers. Porque se da cuenta que nosotros tenemos un problema como creyentes. We as believers have expectations. Como creyentes tenemos ciertas expectaciones.
we have an expectation that we're going to receive the blessings of the Lord. Tenemos una expectación que vamos a recibir la bendición del Señor. Because He has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places. Porque ciertamente Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. So we anticipate that our life is going to be a life of blessing. Entonces anticipamos que el Señor nos va a bendecir. And we speak of the blessings of the Lord. Y nosotros hablamos en cuanto a las bendiciones del We Señor. have expectation Tenemos expectación that we're going to have the joy of the Lord. que vamos a tener el gozo del That we are Señor. going to live a life of joy Que vamos a vivir una vida de gozo. because He is Porque Él es the God of joy. el Dios de gozo. And so we have expectation to live in joy. Entonces tenemos esa expectativa de vivir en gozo. We have expectation to live in peace. También tenemos esa expectación de vivir en paz. He's the Prince of Peace. Porque Él es el príncipe de paz. So we anticipate, we expect. Entonces anticipamos, esperamos God's provision. Esperamos que va a haber esa provisión de Dios. Didn't Jesus say concerning the ravens, No fue el Señor que dijo en cuanto a los pájaros they don't sow, que ellos no son aquellos que siembran, they don't reap, ni son aquellos que cosechan, they don't have any storehouse in No which to tienen- store the grain, no tienen ningún almacén donde poner el pan? but God feeds them. Sin embargo, el Señor es aquel que provee. And so we para expect, ellos. we expect Entonces provision. nosotros también esperamos esa And we provisión expect health y esperamos también la salud, because He paid the price. porque Él es aquel que pagó el precio. He received the stripes. Él es aquel que recibió las llagas. And so we expect health. Entonces nosotros esperamos esa salud. Isn't that what we anticipate as God's people? ¿No es así, hermanos, que esperamos eso de parte del Señor como el pueblo de Dios? Oh, What great expectations we have. qué gran expectativa tenemos. For the sun to be shining brightly. Que el sol va a estar brillando. And everything be blessing and joy and health and provision. Y que todo va a haber bendición, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber provisión. And every one of Y us cada uno de nosotros have experienced all of that. hemos recibido todo eso, ¿verdad que sí? Blessing, Bendición, thank God, joy, gracias a Dios, gozo, provision, provisión, peace, paz, health. salud. It's been my portion. Ha sido nuestra porción. I've received it from the Lord. Hemos recibido todo eso de parte del Señor. Thank God. Gracias a Dios. But then there are other times Pero hay otros momentos when I say, Lord, and what's happened now? en el cual nosotros decimos, Señor, ¿qué ha pasado ahora? Times when the Lord allows difficult circumstances. Tiempos en los cuales el Señor permite los momentos difíciles. Times Momentos, of challenge. tiempos de desafío, Times of trials. tiempos de prueba. How can it be? ¿Cómo puede ser? How can it be? ¿Cómo puede ser? How can it be ¿Cómo puede ser that this nation, que esta nación, when we were here not that long ago, cuando estuvimos aquí no hace tanto tiempo a atrás, couple of years ago, hace 2 años atrás nada más, that this nation que esta nación had so much chaos? tuvo tanto caos? How can it be ¿Cómo puede ser that we've passed through a pandemic que pasamos por una pandemia and all of us have lost y cada uno de nosotros hemos perdido individuals that we've loved? amados, seres amados que hemos amado? We've been affected by a pandemic. Hemos sido afectados por esta pandemia. And how can it ¿Y be cómo puede ser that a congregation que una congregación that has been so blessed que ha sido tan bendecida with the servant that the Lord has raised up, con un siervo que el Señor mismo ha levantado, who has pastored you, que les ha pastoreado,
who has prayed for you. que ha orado por ustedes. For how many years? ¿Por cuántos años, hermanos? So faithful. Tan fiel. But tonight he's not here. Sin embargo, en esta noche no se encuentra. That's not what we expect. Eso no es lo que esperamos. Again, Una vez más, we expect for the sun to be shining nosotros in our estamos life. esperando que el sol esté brillando en nuestra vida. I'm speaking to you for just a few minutes. Hermanos, yo le estoy hablando por unos minutos nada más. I know the time limit that we have tonight. Porque yo sé que hay un límite de tiempo en esta noche. But I'm sharing with you today. Pero estoy compartiendo con ustedes en esta noche. What about those times ¿Qué en cuanto de estos tiempos that are so difficult? que son tan difíciles? What about those times ¿Qué de esos tiempos when the church cuando la iglesia is a suffering church? es una iglesia sufriente? How many of you know that the scriptures talk about a suffering church? ¿Cuántos de nosotros sabemos que la palabra habla en cuanto a una iglesia sufriente? Oh, The scriptures speak about believers las escrituras hablan en cuanto a creyentes, pass through times of difficulty. los cuales han pasado por tiempos de dificultad. Do we understand ¿Entendemos affliction? la aflicción? Do we understand why God permits it? ¿Entendemos por qué es que el Señor permite Do we understand? la aflicción? ¿Entendemos? I want to leave with you 5 thoughts tonight. Quisiera dejar con ustedes 5 pensamientos en esta noche. 5 truths regarding affliction. 5 verdades en cuanto a la aflicción. Concerning a church that suffers. En cuanto a una iglesia que sufre. Would you turn with me to 2 Corinthians? Pueden acompañarme a 2 de Corintios, The book of hermanos. 2 Corinthians and the first chapter. En esta epístola de 2 de Corintios y en el capítulo 2. Perdón, en el capítulo 1. 2 Corinthians chapter 1 Segunda de Corintios y en el capítulo 1. and verses 3 and 4 is what we're going to read. Y en los versículos 3 y 4 es donde vamos a estar Because you see, leyendo. we're going to be speaking about 2 different believers. Porque en esta noche vamos a estar hablando en cuanto a 2 diferentes creyentes. We're going to be looking at this passage in 2 Corinthians, and we're going to go back to Psalm 119 in just a moment. Estaremos go viendo back and este forth. pasaje y también estaremos viendo el pasaje de Salmo capítulo 119 y vamos a estar alternando entre estos 2 We're going to see pasajes. 2 servants, Vamos a estar viendo 2 siervos, the psalmist in the Old Testament ese salmista en el Antiguo and Testamento the Apostle Paul in the New. y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. And what do they say to us ¿Y qué es lo que están diciendo a nuestras vidas? that they have experienced Lo cual ellos han experimentado when it comes to suffering? en cuanto al sufrimiento. 2 Corinthians chapter 1 and verse 3 Segunda de Corintios capítulo 1 y en el versículo 3 and 4. y en el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. What a promise. ¡Qué promesa! Paul says, I want to tell you something. Pablo dice, yo quiero decirles algo. And he'd been going through suffering. Y que él había pasado por el sufrimiento. A little bit later in the book, he names Un the poquito suffering más- that he was experiencing. Un poquito más luego en este libro, en esta epístola, él está ya mencionando cada aflicción. But he said, I want to tell you, Pero ahora él está diciendo, yo quiero decirles there is a glorious promise que hay una promesa gloriosa
And that glorious promise Y esa promesa gloriosa is that our God, es que nuestro Dios, He's the Father of compassion. That's what we aleluya, just read. Él es ese Padre de compasión. He is the God of all comfort. Él es ese Dios de toda consolación. How much comfort? ¿Cuánta consolación, hermanos? All comfort. That's who He Toda is. consolación. Paul says, I have come to know Him, Pablo dice, yo he venido a conocer a aquel who is the God of compassion quien es el Dios de toda consolación, and the God of all el comfort. Dios de compasión, el Dios de toda consolación. Now I have a question for you. Ahora tengo una pregunta por ustedes. Who can come to know compassion ¿Quién puede venir a conocer la and compasión comfort? y consolación? Before you can know comfort, you have to know Antes de saber lo que es la consolación, uno tiene que saber qué, suffering. conocer lo que es la aflicción. The one who has never suffered doesn't need comfort. Aquel que nunca ha sufrido no necesita consuelo. And what Paul is Y saying, lo que Pablo está and diciendo, I so thank the Lord for y it. doy tantas gracias al Señor por esto, He says there is a revelation es que Él está diciendo que hay una of revelación who our God de is. quién es nuestro Dios. There's a special revelation Hay una revelación muy especial, that is reserved to those believers who have suffered. la cual es reservado para aquellos creyentes que han sufrido, Who know what it means los cuales saben lo que es to be in affliction. estar en la aflicción. There's a special revelation. Hay una revelación muy especial. He shows himself Él es aquel que muestra as the God of all a comfort. sí mismo como ese Dios de toda consolación. Brethren, I want to know the Lord. Hermanos, yo quiero conocer al How many of you Señor. want to know the ¿Cuántos Lord de more? ustedes quieren conocer al Señor más? Yes? ¿Verdad que sí? Yes. ¿Verdad que sí? Yes. Sí. I want to know him more. Yo quiero conocerlo más. I thank God Pero gracias a Dios, for who he is. ¿quién es Él? But I want to know who he is. I Pero wanna yo quiero know conocer who he is. quién es Él. Paul said, I know him. Y Pablo dice, yo sí lo conozco, But yo the lo conozco. Lord, he says, has chosen Pero el Señor ha to escogido allow me to walk through affliction, a permitirme andar por la aflicción to know that aspect of who he is. para poder conocer ese aspecto de quién es Él. The God of all comfort. Él es el Dios de toda consolación. Thank God. Gracias a Dios. Thank you, Lord. Thank God. Gracias, Señor. What a dealing of God in our life. ¿Qué trato de Dios en nuestra vida? He's the source of comfort. Él es ese fuente de consolación. He's the spirit of comfort. Él es el espíritu de consolación. His very presence comforts Su us. misma presencia trae consolación. You see, we can comfort one another. We try ¿No es cierto que nosotros tratamos de consolar unos a otros? with words, Con palabras, with a hug, con hechos, con abrazos, with prayer for one con another. oraciones unos por los otros. And I thank God for Y that. doy gracias al Señor por eso. But there is a depth of suffering Pero hay una profundidad de sufrimiento that none of that is enough. en el cual nada de eso es suficiente. It's good, Es bueno and we will do it. y We will do y it. nosotros vamos a hacer But esto. we need more than that. Pero nosotros también necesitamos aún más. We need that revelation of who Necesitamos he is. esa revelación de quién es Él. We need his presence. Necesitamos su presencia. Thank God. Gracias a Dios. His presence. Su presencia. That's good. That's comfort. Allí está la That's true consolación. comfort. Esa es la consolación verdadera. To hear him speak De conocer, de escuchar a Él hablar. his words. Su palabra. Comfort. Su palabra trae consolación. Paul was a servant.
Pablo era un siervo. Yes, he was a believer. He was Sí, also a él era un servant. creyente, pero también él era un siervo. And he had a testimony Y él to tuvo un leave. testimonio que él dejó. And what we're reading is his testimony Y este testimonio es lo que estamos of leyendo, what the Lord was pleased to do in his life, de lo que le plació al Señor hacer en su vida, of making himself known de hacerse conocer in that glorious, glorious manner. en esa manera tan gloriosa. The God of all comfort. Oh, el Dios de toda Oh, consolación. thank God. Gracias a Dios. Thank God. Gracias a Dios. Thank the Lord. Gracias al Señor. That's who he is. Ese es quien es nuestro Dios. Would you turn with me? Like, keep your finger here because we're coming right back. Por favor, si pueden poner su dedo aquí, un marcador, But go with me to Psalm 119 pero acompáñame también al Salmo 119. and verse 50. Psalm 119 Salmo 119 and verse 50. y en el versículo 50. The psalmist is speaking. El salmista está hablando. He's speaking to the Lord. Él está hablando al Señor. And he speaks of that promise that is so real to him. Y él habla en cuanto a esa promesa, la cual es tan real para él. The psalmist was probably David. El salmista quizás era David. He's not named specifically, No but we está- understand it is a Davidic psalm. No está nombrado específicamente, pero es conocido como un salmo de David. David knew suffering. David conocía lo que era el sufrimiento. He was the youngest in his family. Él era el más joven de su familia. We normally have the custom, we kind of spoil the youngest child. Nosotros tenemos un costumbre que nosotros consentimos mucho al más pequeño, ¿verdad que sí? But that was not the custom in Pero this day. ese no era el costumbre de este día. The ones that were honored were the oldest. Aquellos que recibieron más honor era el mayor. And the little one, Y el más pequeño, the youngest one, el más chiquito, David in his family, el más joven, el cual era David en su familia. while the older ones go to war, Mientras que los más grandes van para la guerra, the little one el más chiquito takes care of the flock of sheep. se cuida a las ovejas. He takes them out to pasture. Él es aquel que lleva las ovejas a pastorear. Thank you. And sometimes for months gone, Y a veces por meses está afuera, alone, solo, very lonely, totalmente doing a solo, job that nobody else wanted to do. haciendo el trabajo que ningún otro quería hacer. David knew suffering. David sabía lo que era el And the sufrimiento. day came when he was anointed to be king. Remember that? Y vino el día en el cual él fue ungido a ser rey. Not the first or the second or the No third. el primero ni el segundo, David, the sino little que one. fue el más pequeño, David. And he must have said, finally, Y quizás él dijo en sí mismo, al fin, these years of suffering have come todos to estos an end. años de sufrimiento han parado. But little did he know, Pero él no sabía they were just que beginning. solamente estaban comenzando. Because from that day on, Porque desde ese día en he adelante, was pursued él fue perseguido because there was a king already on the porque throne. ya había un rey en el trono. From that day on, Y desde ese día en and adelante, for years, y por muchos años, David ran for his life. David estaba corriendo y escondiendo por su vida. You know the story. Ustedes conocen muy bien la You've historia. heard the story. Ustedes han leído y Year oído la after historia. Year after year Que año tras año tras año, of suffering. sufrimiento. Lord, what are you doing in my life? Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Where's the blessing? ¿Dónde está la bendición? Where's the joy? ¿Dónde Where's está the el gozo? peace? ¿Dónde Where's está la the paz? provision? ¿Dónde está la Where's the provisión? health? ¿Dónde está la salud? I'm running for my life. Estoy escondiendo por mi vida. And notice what he says. Y mira lo que él dice. He says in this verse, verse 50, Él dice aquí mismo en este versículo 50, he says, this is my comfort in affliction. él dice, este es mi consuelo en mi aflicción. In what? ¿En dónde?
Where, brother? ¿En qué, hermanos? Where? That servant Ese siervo, who loved the Lord. aquel que amó al Señor. That servant that was loved by the Lord. Y ese siervo que fue amado por el And yet Señor. what touched his life was affliction. Pero lo que tocó su vida fue la But aflicción. more than that, Pero aún más, in the midst of that en affliction, medio de esa he aflicción, said, this is my comfort. Él dice, este es mi consuelo, That your promise has given me life. porque tu dicho me ha vivificado. He came to know the comforter. Él vino a conocer al consolador. He came to know him in the midst of Él affliction. vino a conocerlo en medio de la aflicción. Brethren, Hermanos, if the Lord is allowing si el Señor está permitiendo suffering in your life, sufrimiento en su vida, if He's allowing si it, Él lo está permitiendo, I'm not talking about suffering for foolishness. yo no estoy hablando del sufrimiento por causa del pecado. Not at all. No, de ninguna I'm circunstancia. talking about suffering that the Lord allows. Yo estoy hablando en cuanto al sufrimiento que el Señor mismo permite. Why does He permit it? ¿Por qué es que el Señor permite el sufrimiento? Paul says, Pablo dice so that I might come to know the comforter. que es para que yo pueda venir a conocer al Consolador. A fresh revelation of who He is. Una fresca revelación de quién es And Él. here is David. Y aquí está And David. he says, Y él está diciendo, in the midst of that affliction, en medio de esa I have aflicción, experienced the promise of the Lord. yo he recibido y he recibido la promesa del I have Señor. experienced life. He experimentado la vida. Now wait a minute. Where did that life come Ahora from? espérate por un momento. ¿De dónde vino esa vida? From the Lord. Del Señor. He's our life. Él es nuestra vida. Yes, in the midst of affliction, Sí, en medio de la aflicción there's that special dealing of the Lord hay in ese our trato life. muy especial en nuestras vidas. Brethren, do we know who to turn to in the midst of affliction? Hermanos, ¿sabemos a dónde tornar y a quién tornar en medio de la aflicción? Do we know to hide in His presence? Sabemos que debemos esconder en su presencia. Do we know that, brethren? ¿Sabemos eso, hermanos? Do we know Sabemos that His dealing with us is precious que su trato en nuestras vidas es precioso and it is necessary? y que es necesario. Do we know that, brethren? ¿Sabemos eso, hermanos? In the midst of affliction, En medio de la aflicción, do we know ¿sabemos the presence of the Lord? la presencia del Señor? Can I encourage you in the Lord? ¿Puedo alentarles en el Señor? Hide in Him, Escóndete en Él. and He will make Himself so real to you. Y Él se hará conocer de tal manera su vida. Where do we grow more, brethren? Hermanos, ¿dónde crecemos más? When the sun is shining ¿Cuando el sol está brillando or in the midst of affliction? o en medio de la aflicción? Consider it. Considera eso por un momento. Where is He more precious? ¿Dónde es que el Señor viene siendo más precioso para I nuestras can tell vidas? you that in the midst of affliction, Yo le puedo decir que en medio de la aflicción I've so been aware of His presence he sido tan consciente de su presencia in such a precious, de una precious manera way tan preciosa that it's worth it all. que vale, Yes, vale, yes. vale. Thank God. Gracias a Dios. He's the God of all comfort. Él es el Dios de toda Don't consolación. ever forget it. No lo olvides, hermano, It's His very presence. que es su misma presencia Very making Himself known. que Él se está haciendo conocer. The Holy Spirit, El Espíritu Santo, He's the comforter. Él es el And consolador. what does that word mean? ¿Y qué significa esa palabra? Paraclete, no, in Greek. Paracleta. And what does that mean? ¿Y qué significa esa palabra en el griego, hermanos? What does that word comforter ¿Qué mean? significa esa palabra Paracleto consolador? means? No, nadie sabe. Huh? Do you know what it means? ¿Sabe lo que significa esa palabra? The one who stands by you. Aquel que está a su lado. That's what it means. Eso es lo que The significa. Holy Spirit. El Espíritu In the Santo. midst of affliction. En medio de la aflicción, He's right there. Él está allí mismo. That's what the comforter means. Eso es lo que significa el consolador. He's right there. Él está allí mismo. His presence. Su The presencia. presence of the Lord.
La presencia del Señor. Yes, the revelation of the Lord. Sí, la revelación del Señor. Thank God. Gracias a Dios. The suffering church Esa iglesia sufriente is a church es la iglesia that is maturing in the Lord que está madurando en el Señor and is so aware of His y presence. que es tan consciente de su presencia. Right here in Psalm 119, let me leave another truth with you. Aquí mismo en el Salmo 119 quisiera dejar otra verdad con I con want to talk to you ustedes. about confession in affliction. Quisiera hablarles en cuanto a la confesión en medio de la aflicción. I'm in pain. Ay, estoy en dolor. I don't know what I'm going to do. No sé lo que voy a hacer. I don't know what's going to happen to me. No sé lo que me va a pasar. Is that our confession? In the Esa midst es of nuestra confesión en medio de la aflicción. Consider with me. Considera conmigo, In hermanos, the same Psalm, verse 75. que en este mismo salmo y en el versículo 75, This is the confession of the psalmist. esta es la confesión del salmista In affliction. en medio de la aflicción. He says, I know. Él dice, conozco, I know. conozco. I know my pain. Yo conozco mi dolor. I know my suffering. Yo conozco todo mi I sufrimiento. know how hard this Yo is. conozco cuán difícil es todo I know my esto. tears. Yo conozco mis lágrimas. Is that what it says? Eso es lo que dice, hermanos. Read it with me. No, léalo conmigo. I know, O Lord, Conozco, oh Jehová, that your judgments are righteous, que tus juicios son justos and that in faithfulness you have afflicted me. y que conforme a tu fidelidad me afligiste. What a confession. Qué confesión. Lord, I don't understand it. Hermano, Señor, yo no lo entiendo. I don't know when this is going to end. Yo no sé cuándo va a terminar todo esto. I don't know what you're going to do. Yo no sé lo que quieres hacer, I know you are faithful. pero yo sí sé que tú eres fiel. That was the psalmist. Esa fue la confesión I del don't know how salmista. many more years I'm going to run from Saul. Yo no sé cuántos más años tengo que huir de Saulo. I don't know how many more years I'm going to hide in the Perdón, cave. del rey Saúl, perdón. Yo no sé cuántos años I'm going to más hide in a cave. tengo que estar escondidos en esta cueva, But I know you're faithful. pero yo sí sé que tú eres fiel. You're faithful. Tú eres fiel. Brethren, how many of you know the Lord is faithful? Hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que Él es fiel? In the midst of the pandemic, En medio de esta pandemia, He is faithful. Él es fiel. In the midst of this current present suffering, En medio de este sufrimiento actual, God is faithful. Dios es fiel. And the psalmist said, I know. Y el salmista dijo, yo sé, What a conviction. I know. conozco. Qué convicción, Go back hermanos. with me to, and keep your finger here, go back with me to 2 Corinthians. Ahora regresa conmigo, manteniendo aquí mismo un marcador, regresa conmigo a 2 de Where we Corintios. were in chapter 1 and verse 3 and 4. Aquí mismo donde estuvimos en los versículos 3 y 4. What does Paul say? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pray for me. Ora por mí. I'm in pain. Yo sé, yo estoy en dolor. No, that's not what his No, confession was. eso no fue su confesión. Again, verse 3. Otra vez el versículo 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor The Jesucristo. Father of compassion and the God of all comfort. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Praise to God. Bendito sea. Praise to God. Bendito sea el Do you remember Dios. Paul and Silas when they were together in prison? ¿No recuerda Pablo y Silas cuando estaban juntamente en la prisión? Do you remember? What ¿No it said, recuerda Book lo of que Acts? en el libro de los Hechos? What did they do? ¿Qué es lo que estaban They haciendo? looked at one another Se vieron uno al otro and said, I don't know what happened. y dijo, yo no sé lo que ha pasado. This isn't fair. Esto no es justo, Not at all. para nada. We were preaching. Nosotros estuvimos predicando And here we are y aquí estamos with our hands and our feet in the stocks. con nuestras manos y nuestros pies en prisiones. Here we are Aquí estamos locked up in
prison. totalmente encerrados en la prisión. Where are you, Lord? ¿Dónde estás, Señor? Is that what they did? Eso es lo que dijeron. What did they do? ¿Qué es lo que At confesaron? midnight. A medianoche. What did they do? ¿Qué es lo que hicieron? They sang to the Lord. Cantaron al Señor. What a confession. Oh, qué confesión. You see, that's the confession of the suffering Se da church. cuenta, hermanos, que esta es la confesión de la iglesia I sufriente. don't have to understand No lo this, tengo que entender, but you are God, pero tú eres Dios. and you're so real. Y tú te revelas, Señor. In the midst of this En affliction, medio de esta you aflicción, are so real in my tú eres life. tan real para mi And all vida. I can do is say, thank you, Y Lord. lo único que puedo hacer es decir, Señor, te alabo. Praise be to you. Bendito sea el I Dios. delight in you, Lord. Yo me deleito en ti, Señor. If I don't delight in you, Si yo no me deleito en ti, then I'm going to perish in this affliction. entonces yo me voy a morir en esta But aflicción. this is not for perishing. Pero esto no es para la muerte. This is not unto death. Esto no es hacia la This muerte. is unto life. Esto es para la vida. Because if it's the work of the Lord, Porque si es la obra de Dios, it is unto life. es para la vida, Thank hermanos. God. Gracias al You Señor. remember when the 3 Hebrew children, ¿No recuerdas cuando esos 3 jóvenes judíos, hebreos, were about to be thrown into the fiery furnace? cuando los iban a echar en ese fuego? What did they say? ¿Qué es lo que ellos dijeron? What did they say to the king? ¿Qué dijeron al rey? They were about to burn in the fire. Ellos iban a Ser quemado. ser quemados en ese fuego. And what did they ¿Y say qué es lo to the que king? confesaron? ¿Qué es lo que dijeron? Ah, so clear. Tan claramente. Their confession. Su confesión. God is able to deliver us. Dios es capaz para salvarnos. Thank God. Gracias a Dios. Our God is able. Nuestro Dios es capaz. Oh, what a confession. Oh, qué confesión. What faith. Qué fe. What an understanding. Qué entendimiento. God is able. Dios es capaz. But they didn't Él stop there. puede, pero ellos no permanecieron en ese momento. Because none of us are going to tell God what to Porque do. ninguno de nosotros vamos a decir a Dios lo que Él va a hacer. Lord, help us. Que el Señor nos ayuda. They said, but if we perish, Ellos dijeron, pero si nosotros perecemos, we perish perecemos for the Lord. para el Señor. Oh, thank God. Gracias al Señor. What a confession. ¿Qué confesión? Is that our confession, brother? ¿Es eso nuestra confesión, hermanos? Are we ready to confess ¿Estamos listos a confesar? who He is ¿Preparados a confesar quién es Él? in the midst En medio of what we're experiencing? de esta aflicción que estamos sufriendo. Can I leave with you a third truth? Puedo dejar con ustedes una tercera verdad. So glorious. Y esta verdad es tan gloriosa. Psalm 119. Salmo 119. You've got your finger there. Allí Yes, está I su see dedo, it. ¿verdad, hermanos? Yes, you've got it marked. Allí está marcado. Psalm 119. Salmo 119. Because this is the truth Porque aquí está la verdad that we see in this verse. que vemos en este versículo. Is that God has a purpose in Que, affliction. que Dios tiene propósito en la aflicción. Thank God. Gracias a Dios. He has a purpose. Él tiene propósito. Can we put our eyes on the purpose of God? Podemos poner nuestros ojos en el propósito de Dios. Yes, He comforts. Sí, Él da consolación. Yes, we respond with a confession. Sí, unto Him. nosotros respondemos con una confesión, But we respond because we know that God has a purpose. pero respondemos porque sabemos que Dios tiene un propósito. Verse 71. En el versículo 71, Psalm 119 and verse 71. Salmo 119 y en el versículo 71. Look at what the psalmist says. Mira lo que dice el salmista. It is good for me. Bueno me es haber. ¿Mm? It is good for me. Bueno me es haber When everything that I expect cuando todo lo que he esperado
the blessing, the la joy, bendición, el gozo, all that I anticipate. todo lo que yo esperaba. No, no. No. What does he say, brethren? ¿Qué es lo que él dice? Can you read it with me? What does he say? ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué es lo que él dijo? It is good for me Bueno me es haber that I have been what? sido, ¿qué? Afflicted. Esa aflicción It is good. me ha sido bueno. Why? ¿Por qué? There's a purpose. Hay un propósito That I may learn para que aprenda your statutes. tus estatutos. That I may learn Para your que aprenda tus You estatutos. see, in 1 Corinthians, Se da cuenta que en Primera de Corintios, Paul writes to that church. Pablo escribe a esa iglesia And he says, you're very immature. y él dice, tú eres muy inmaduro, You're babies in the Lord. todavía muy infantes en el And all Señor. he could do was correct Y la them. única cosa que él podía hacer a esa iglesia es corregirlos. But in this second epistle Pero en esta segunda to epístola that same church, a esa misma iglesia there's been some growth. ha habido un poquito de crecimiento. And he's able to speak to them about suffering Y ahora él puede hablarlos en cuanto al and sufrimiento God's purpose in it. y el propósito de Dios en medio de la And aflicción. here's the psalmist Y aquí está este salmista who says God has a purpose. que está diciendo, Dios tiene un What I'm propósito. passing through Por lo que yo estoy pasando personally personalmente and what we're passing through as a church y por lo que nosotros estamos pasando como una God congregación, has a purpose. Dios tiene un propósito. And my desire Y mi deseo is for his purpose es para que su to propósito be fulfilled sea cumplido in my life en mi vida and in this church. y en esta iglesia. I desire Yo deseo your purpose tu propósito more más than my purpose. que mi Lord, propósito. I know you are at work, Señor, yo sé que tú estás obrando and that work y esa obra is with a purpose. es con un propósito. Affliction La aflicción is a learning experience. es un aprendizaje. How many of you need to learn more? ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender, hermanos? Do we need to learn more? ¿Tenemos que aprender más? Yeah. Sí. The Lord may use affliction. Puede ser que el Señor use la aflicción. It's not what we expected. No es lo que nosotros esperaban, But thank God. pero gracias a If that's Dios what he uses, que si Él quiere usarlo, thank him. gracias a What Dios. happens to silver after it's brought from the mine? Hermanos, ¿qué pasa con la plata cuando es traído de la mina? What happens to it? ¿Qué es lo que pasa con esa plata? Do you know? It has to be Tiene que pasar through the heat. por ese fuego, Because if not, porque si no, it's not going to have the value that no it's va a to tener have. ese valor que tiene que It's tener. not going to have the purity that No it va a tener la pureza que tiene que tener. has to pass through. Tiene the que fire. pasar por. Ah, Oh, what happens to clay ¿qué pasa con el barro on the potter's wheel? cuando está sobre la rueda del alfarero? What happens? ¿Qué pasa? The pressure, right? Esa presión Of the potter. de la mano del alfarero. And who is that clay, brethren? ¿Y quién es ese barro? We are, right? Nosotros, We ¿verdad? are that clay. Nosotros somos el barro. And if the potter says, Y si el alfarero dice, no, and breaks it, y lo quiebra, what are we going to do? ¿qué vamos a hacer? Or are we going to say, Lord, ¿O vamos a decir, Señor, I'm in your hand. estoy en tus manos? Do your work in my life. Haga tu obra en mi vida. If you need to make it anew, Si make it necesitas anew hacerlo otra vez, hágalo otra vez. for your purpose. Para tu propósito. Because unless Porque it is useful, si no tiene utilidad, for what?
¿Para it qué, exist? para qué existe el barro? God's purpose. Es para el propósito Go de back to Dios. 2 Corinthians with me. Regresa conmigo por un momento a Segunda de Back Corintios. to 2 Corinthians chapter 1. O Segunda de Corintios y en el verse 3 capítulo and 4. 1 y en el versículo 3 y 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor The Jesucristo, Father of compassion and the God of all comfort. Padre de misericordia y Dios de toda Who consolación, comforts us in all our troubles. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. So that. ¿Para qué? So that. Oh, ¿para qué? Purpose. Propósito. Paul says purpose. Pablo dice, propósito In my life. en mi vida And what's happened to y me. en lo que ha pasado a mí And in you. y en Corinthians. ustedes, Corintios. That early church that passed through such persecution. Esa iglesia temprana, la cual pasó por tanta aflicción, That suffered. que sufrió That persecution. esa persecución. Many men, women, children died. Muchos hombres, mujeres, hijos And we say, murieron. Lord, what a waste. What are you doing? Y uno dice, pero Señor, qué triste, qué desperdicio, But there was qué estás There was haciendo. a purity in that church. Pero había una pureza en aquella iglesia. There was a usefulness. Había una utilidad, God's purpose. el propósito Thank God. de Dios. Gracias a Dios. So that we can comfort those in any trouble. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación With the comfort we ourselves receive from God. por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, So that we can be useful. para que podemos ser So útiles, there can be purity. para que puede haber God's purificación, Purpose. pureza, And to bring about his purpose. el propósito de Dios. Y para que cumple ese propósito, There are times when he uses affliction. hay veces que el Señor usa la aflicción. Can we say yes, Lord? Podemos decir sí, Señor. Amen. Amén. Amen. Amén. I don't like it. A mí no me gusta, Yes, Lord. pero sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Your purpose. Tu propósito In Christ Jesus. en Cristo Jesús. Who is the one that suffered Hermanos, ¿quién es aquel que sufrió more than any? más que cualquier otro? Who? ¿Quién es aquel que sufrió? Christ Jesus. Cristo Jesús. It was necessary Fue necesario for our salvation. para nuestra salvación. What a purpose Qué propósito that God had que Dios tuvo in his suffering. en su sufrimiento. Thank God Gracias a Dios that purpose has been fulfilled. que ese propósito ha sido completado, And you and I are cumplido, redeemed y que nosotros somos redimidos because he suffered. porque Él sufrió. But let's never forget Oh, pero no nos olvidemos that Jesus said to his disciples, que el Señor dijo a sus discípulos, unless a kernel of wheat fall into the ground si un grano de trigo no cae a la tierra and die, y muere, it abides alone. eso mora, It's- queda solo, queda solo. but if it falls into the ground Pero si cae a la tierra and it dies, y muere, it will bring forth entonces much fruit. dará mucho fruto. You see, that's the fourth truth I want to leave with you. Se da cuenta, hermanos, que esa es la cuarta verdad que quisiera dejar con ustedes. Fruit in affliction. Fruto en medio de la aflicción. Thank God. Gracias a Dios. Fruit Fruto in affliction. en la aflicción. There was a time when the Lord Jesus spoke. Había un momento en el cual el Señor Jesucristo habló a sus discípulos In John 15, en Juan 15 and he said to them, y Él dijo, fruit. fruto. And then he said, more fruit. Y después Él dijo, más fruto. And then he said, much fruit. Y después Él dijo, mucho fruto. And what is the means that he used ¿Y to cuál bring fue more fruit? el medio que el Señor usó para traer más fruto? What does the wine dresser use to bring more fruit? ¿Qué usa the wine dresser,
aquel que trata con las uvas, que usa para traer, He comes and he prunes the vine. para que haya fruto. Él viene para cortar la viña. And the vine says, ouch. Y esa viña dice, ¡ah! But it's necessary. Pero es necesario. God's purpose. Es necesario para el propósito de And Dios. the fruit. Y para que el fruto, The fruit. ese fruto. Do you want to be a fruitful church, brethren? Hermanos, ¿quieren ustedes ser una iglesia fructífera? Do you have a desire to be fruitful? ¿Desean in the ser Lord? fructífera para el Señor? Is that what you desire? ¿Eso es lo que anhelan ustedes? Can I warn you? Puedo advertirles The Lord may use que el Señor puede ser que Él usa affliction. la aflicción. You see, thank God Gracias a when it's Dios. for His purpose. Cuando es para su propósito. Thank God Gracias a Dios. when He is glorified. Cuando Él es Psalm glorificado. 119. Salmo 119. We have just a few more moments. Solamente tenemos unos minutos más. Psalm 119. Salmo 119. And this time, Y esta vez let's look at verse 67. veamos el versículo 67. The psalmist speaks to us about a before and an after in his life. El salmista habla en cuanto a un antes y un después en su vida. And look what he says. Y mira lo que We're in dice. verse 67. Mira lo que dice en el versículo He said, 67. before I was afflicted. Él dijo, antes que fuera yo humillado, Before I suffered affliction. antes que sufrí en esa aflicción, Before antes I went astray. yo descarriado andaba, But now, pero ahora, because of the affliction, a causa de esa I aflicción, keep your word. yo guardo tu palabra. Brethren, the psalmist knew how he had been walking, Hermanos, el salmista sabía cómo es que él estaba andando. lost from the purpose of God. Totalmente perdido del propósito de Dios. Not like a lost sheep, No como una oveja perdida. lost from salvation, No perdida de la salvación, but lost from the purpose of God. sino que perdido de ese propósito And de that's the Dios. difficulty with the church today. Y allí está el problema de la iglesia hoy en día. Lost from the purpose of God. Está totalmente perdido del propósito de Dios. Each one saying, "Oh, I'm so glad that I'm redeemed," Cada uno diciendo, hoy estoy tan agradecido que soy redimido. and then proceeding to live their own life. Y después andando en su propia vida. I know that Yo sí conozco because I ese, did that. porque yo también vivía de la I misma had it manera. before. Yo tuve una I was antes. born again, Yo nacida de nuevo, but very lost from the purpose of God. pero totalmente perdida de lo que era el propósito That de was my Dios. before, Eso era mi and antes it was your before as well. y también su antes. But God used Pero Dios in usó the psalmist's life en la affliction, vida del salmista la and aflicción. as a result of that Y a affliction, causa de esa aflicción, he was able él pudo in the Lord en el Señor to live a life of purpose. vivir una vida de propósito. May the Lord help us. Que el Señor nos ayude, hermanos. It's so easy to be so undisciplined Porque es tan fácil ser tan indisciplinado and just live our own y life, vivir nuestra propia vida and do our own thing. y hacer nuestra propia cosa. Me and my family, we're Yo happy. y mi vida y mi familia estamos tan contentos. Lord help us. Que el Señor nos But you ayude, see, the hermanos. psalmist says, Porque el salmista dijo, affliction la aflicción visited my life, visitó mi vida and as a result, y a causa de esa visitación there's a change. hay un cambio. Thank God. Gracias a There's Dios. fruitfulness. Ahora hay fruto, There's purpose. ahora hay propósito. There's some other things I wanted to leave with you. Había otras cosas que quería dejar con But I want to ustedes, leave one last thought, pero solamente truth with quiero you. dejar una última verdad con ustedes. and that is Y tiene que ver prayer in affliction. con la oración en medio
de la aflicción. How do we usually pray in the midst of affliction? Normalmente, hermanos, ¿cómo oramos en medio de la aflicción? How do we usually pray? Normalmente, ¿cómo oramos? Don't we say, Lord, this is too hard. No decimos, Señor, esto es demasiado difícil. Take it away. Quítalo. Make it go away. Haga que se vaya ya. Isn't that what we normally do? No es así que oramos. How did Jesus pray? Pero ¿cómo es que el Señor oró? Nuestro Señor Jesucristo. When the cup of suffering was in front Cuando esa copa del sufrimiento estaba pasando enfrente how de did he él, pray, brethren? ¿cómo es que él oró? Let it go away, but ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? yes. Sí, but- pero Not my will, no mi voluntad, but your will. sino tu voluntad, Señor. Oh, thank God. Gracias a Dios. Prayer in affliction. La oración en medio de la aflicción. Psalm 119, where Salmo we are, 119, de aquí donde estamos. and verse 107. Y en el versículo 107 It says this. dice esto. I am afflicted very much. Afligido estoy en gran manera. How much? ¿Cuánto estoy afligido, hermanos? How was his affliction? ¿Cuánta aflicción tenía? It was more than he could bear. Era más allá de lo que él podía soportar. And look at how he prays. Y mira cómo él ora. He prays not for the affliction to go away, Él está orando no para que la aflicción pase, but his prayer is revive me, oh sino que él está diciendo, su oración es vivifícame, oh Jehová, according to your word. conforme a tu palabra. Strengthen me, Lord. Sí, Señor, Do what you must do in my life. haga lo que tienes que hacer. Bring about your purpose. Haga tu propósito. Revive. Vivifícame. Strengthen me. Dame fortaleza, Señor. He cried out for the Lord's strength. Él oró para que el Señor podía traer fortaleza. He did not pray Él no oró for the circumstance. por la circunstancia. May the Lord help us. Que el brethren. Señor nos ayude, hermanos. It's easy to pray for the circumstance. Porque es muy no? fácil orar por la circunstancia. It's easy, Es fácil, but it's not so easy pero no es tan fácil to say, Lord, I don't understand. decir, Señor, yo no lo entiendo. And I may never Y understand. quizás nunca lo voy a entender. Not in this life, No en esta vida. but that's okay. Pero está bien. Just strengthen me. Solamente dame fortaleza, Señor. Do your work in my life. Haga tu obra en mi vida. You're the comforter. Tú eres el Dios de toda consolación. You comfort, Lord. Tú, Señor, traiga What consolación. you do with a purpose. Lo que tú haces con un And propósito. I submit to that purpose. Y yo me someto a ese propósito. Just strengthen me. in the Solamente midst te of pido que me des nuevas fuerzas. it. Be so real. Sea tan verdadero Make para yourself mí. so known in my life. Hazte conocer a mi vida, Señor. Thank the Lord. Gracias a Dios. Thank the Lord. Gracias a Dios. Can we stand together, brethren? Hermanos, podemos ponernos de pie juntamente. And before the Lord, Y ante el Señor, delante del Señor, can we ask Him podemos pedir a Dios to revive us de vivificar, de darnos vida. in Him? Vivifícame, Señor. Thank God. Gracias a in the midst of our Dios. circumstances, En medio de nuestra circunstancia, come what may come, pasa lo que pasa. only He knows. Solamente Él sabe. But to strengthen us. Pero que Él puede traer nuevas fuerzas. Thank God. Gracias, Señor. Lord, you are God alone. Señor, tú solo eres Dios. You are the only one who is the comforter in all. Tú eres el único que es el consolador. You are the one who desires to make yourself so known to us. Tú eres aquel que quiere hacerte conocer a nuestras vidas. We need you, Lord. Te necesitamos, Señor.
We need you. This is a day in which we so need you. Te necesitamos, Señor. Este es un día en el cual te necesitamos de tal manera. Strengthen us, Lord. Fortalécenos, Señor. Let us be the church that you desire for us to be. Que seamos esa iglesia que tú quieres de nosotros. Living for your purpose. Viviendo para tu propósito. Fruitful in your kingdom. Fructíferos en tu reino. Serving you. Sirviéndote, Señor. Regardless of the A circumstances. pesar de las circunstancias. And trusting you. Y creyendo en ti. Because you are life. Porque tú eres la vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord God. Gracias, oh Dios. Hallelujah. Amén. In each life. En cada vida, In each life. en cada vida. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Difficult days. Difíciles son los días. Hard days. Sí, días muy difíciles. But our God is on the throne. Pero nuestro Dios está sentado en el trono. And He uses affliction Y Él es aquel que usa la aflicción for His purpose. para su propósito. It results in a growth Resulta en un crecimiento so much greater. mucho más allá. It results in fruit. Resulta en fruto. Thank God. Gracias a Dios. Anyone need to be strengthened? Hay alguien aquí que necesita recibir nuevas fuerzas. Anyone need to be revived? Hay alguien aquí que necesita recibir esa vida, ser vivificado. He is our life. Él es nuestra vida. Thank the Lord. Gracias a Dios. Thank God. Gracias a The Dios. suffering church. Oh, esa iglesia sufrida. You find it in the scriptures. Uno puede hallar esa iglesia en las escrituras. But thank God Pero gracias a Dios that His purpose que su propósito was fulfilled. fue cumplido. Thank God. Gracias a Dios. Can we praise Him, brethren? Podemos alabarlo, hermanos. In the midst of affliction. En medio de la aflicción, Paul did. Pablo así lo hizo. Praise be to God. Bendito sea el Dios Of all y el comfort, Padre de praise toda be consolación. God of Bendito, all bendito, bendito. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank the Lord. Gracias a Dios. Brethren, He is precious. Hermanos, Él es precioso. Thank God. Gracias a Dios. Amen. Gracias a Dios por su palabra. Yo creo que hemos sido consolados y edificados con su palabra. Gracias a Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. El apóstol Pablo ofreció sacrificio de alabanza cuando pasó por problemas, cuando estaba ahí en la cárcel, hasta abajo. Alabó y bendijo al Señor. En ningún momento dijo, ¿por qué? Simplemente adoró al Señor. Si tú estás pasando por problemas, por aflicciones, adora al Señor y permite que Él haga y siga haciendo lo que Él tiene que hacer en tu vida. Solamente Él sabe lo que tiene tu corazón, lo que tiene tu mente. Y solamente Dios sabe que lo que estás pasando, por donde estás caminando. Y solamente Él puede traer consuelo, un consuelo verdadero. Nadie más lo puede traer. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra que ha sido dada en esta noche, Dios. Porque, Padre, a través de tus hijos, Padre Dios, es que tú has traído palabras de vida a nuestros corazones, Dios. Padre, sigue consolando, Dios. Sigue, Padre, abrazando, Padre Dios. Y, Padre, gracias, Señor mío, porque sabemos, Señor mío, que tú estás con nosotros, Dios. Porque podemos cantar y celebrar tu poder de noche, bendito Dios, cuando está todo oscuro aparentemente, Dios, podemos darte la gloria y la honra a ti, bendito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. Padre Dios, porque tú conoces, Padre Dios, nuestra aflicción. Y Santo Dios, sabemos que tú eres quien se glorifica, bendito Padre, en medio de esto, Dios. Síguete glorificando, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ve con cada uno de nosotros, Señor mío, y guarda nuestra salida y nuestra entrada en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Rápidamente les recuerdo, mañana hay oración a las 7 de la mañana de varones aquí en este lugar. Los esperamos, es una hora. Por favor, haga lo posible por estar aquí a las 7 de la mañana. Y mañana es discipulado, ¿verdad? Mañana es fin de mes, pero se va a cancelar. Por favor, se va hasta el 1 de junio, ¿verdad? Hasta el 1 de junio. Les recuerdo, mañana no hay discipulado por única vez, ¿verdad? Y por favor saludan a los hermanos de Lejecitos, aunque sea, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Pastor, no lo reconocí al principio porque lo vi con la mascarilla, cosa con el cubrebocas, así lo conocí con el cubrebocas y yo ahorita que entonces no traía el cubrebocas y no lo reconocía, así ya yo lo reconozco mejor con el cubrebocas. Bienvenido, me da gusto verlo, lo acabo de conocer hace 2 semanas aproximadamente, ¿verdad? Bendiciones, hermano, él es pastor de allá de Ramos Arizpe, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir al hermano? Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, por favor.